iniciar. Hay gente que ha estado con nosotros constantemente y es un placer siempre verlos en este espacio tan bonito, en este espacio dedicado a amor, al despertar de conciencia, a la magia. Y hay personas que apenas es la primera vez que se conectan con nosotros, pues también la bienvenida a ellos. Les platico brevemente de este proyecto. Inició hace un año como resultado de la pandemia, pues estábamos encerrados, vibrando un poquito feíto. Entonces la idea de este proyecto es que estemos conectados, que no sea un tema el dinero, sino que tenemos cada semana cursos gratuitos, tenemos cursos de aportación. Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos están escribiendo. Y también damos cursos de aportación amorosa y de aportación de costo fijo. El día de hoy tenemos a un gran mago, tenemos el placer de tenerlo en este espacio y con mucho amor, pues regalándonos su tiempo y compartiendo su conocimiento. Les platico brevemente de él. Es un mago que tiene más de 30 años de experiencia practicando cábala, alta magia, y bueno, también tiene experiencia en magia ceremonial, en la orden masónica, y bueno, pues ya él les platicará. Mario, adelante, ¿algo que quieras agregar? No, Bueno, solamente darle la bienvenida a todos, igualmente darle la bienvenida a los que ya estamos conectados en Facebook, a todos los que nos están acompañando en Facebook, también bienvenidos, qué gusto verlos por aquí. Ya sabemos que estamos en modalidad Zoom y modalidad Facebook. Pues nada, creo que sería todo, hermano, adelante. ok, pues todo el espacio es tuyo, Dominus Draco, y bueno, ya creo que me quedé corta con la presentación, pero bueno, el espacio es tuyo, adelante. Buenas tardes a todos, buenas noches, Lluvia, Mario. Gracias por el honor que me haces, son tus palabras, son muy gratas para mí y pues me quedan grandes. Yo me llamo Álvaro, mi nombre mágico es Dominus Draco. Yo estudio, como comentaba Lluvia, las ciencias ocultas desde hace mucho tiempo. Me especializo en la Kabbalah. Les platico un poco cómo llegué a esto. Yo más o menos a los 13 años llegó a mis manos un libro llamado Dogma y Ritual de la Alta Magia del mago francés Eliphas Levi, Alfonso Luis Constant. Estoy seguro que algunos de ustedes lo conocen, algunos de ustedes lo han leído o han escuchado hablar de él. Lo único que yo entendía de ese libro cuando lo leí es su innegable importancia, su valía. Y a partir de ahí, pues todo el resto de mi vida he estado dedicándome a entender ese libro y otros libros que han llegado a mis manos, en particular a la Kabbalah. Vamos a proceder de inmediato a la presentación. Permítame un momento, voy a compartir mi pantalla. Voy a tener el video el mío para que no sea tan cargado, vamos a decirlo así en el sentido. Si hay algún problema con audio, si no se escucha bien, pues por favor, Yubi, Mario, con toda confianza me pueden interrumpir. El Claro, curso gratuito, gracias Yubi, se llama Introducción a la Kabbalah, hoy 17 de mayo de 2021. El temario que vamos a ver de este curso es más o menos dura 1 hora, probablemente un poco más, un poco menos, y me gustaría pues dar unos minutos para que los que están, las damas y caballeros que nos están escuchando puedan hacer sus preguntas. ¿Qué es no es la Kabbalah? Breve historia de la Kabbalah. Antes de Abraham Abulafia, después de Abraham Abulafia, algunos métodos importantes para el estudio de la Kabbalah, que es Kabbalah dogmática, Kabbalah meditativa, Tarot y Kabbalah, y el Tetragrammatón como último punto. Vamos a comenzar. La palabra Kabbalah es de origen hebreo, por supuesto, que significa tradición, recepción y correspondencia. El primer punto que me gustaría que fijáramos en ese sentido es que la Kabbalah es un método muy pulido, que nos sirve para conectarnos con estadios superiores de conciencia, para entenderlos, para conectarnos a ellos y asimismo para poder transmitirlos.
Tradicionalmente se le conoce la Kabbalah como la tradición o el método místico, o la mística de Israel. La Kabbalah es una teología. La Kabbalah también es un método mnemotécnico para recordar cosas, en particular cuestiones del espíritu. La Kabbalah también, eso me gustaría que todos ustedes lo guardaran en su cabeza, en su cerebro. Son poderosas sugestiones que nos permiten a nosotros conectarnos acomodar, mejor dicho, nuestras experiencias diarias, nuestra vida diaria, sea la que sea, de una manera más armoniosa con el universo, con el cosmos, o con lo que, si quieren ustedes llamarlo, con la divinidad. Yo apunté ahí 3 frases que yo las redacté respecto a lo que significa por qué una tradición, por qué una recepción y por qué es una correspondencia. Básicamente la tradición es porque el conocimiento de la Kabbalah antiguamente era de boca a oído, de maestro a discípulo. Miren, hubo muchas escuelas de Kabbalah. La Kabbalah ya hablaremos más al respecto de la historia. La Kabbalah realmente pues tiene raíces muy profundas en su terminología moderna, en su forma moderna tiene más o menos 1000 años, quizá menos, quizá como 500 realmente, pero las antiguas escuelas de misterios de Israel, de los judíos, lo transmitían de boca a oído. Un maestro, conocido coloquialmente como rabí o rabino, y su serie de discípulos, muchos discípulos, pocos discípulos, generalmente eran escuelas muy elitistas, muy cerradas en ese sentido. Es una recepción. ¿Por qué? La palabra recepción quiere decir de que el estudio de la Kabbalah nos permite recibir enseñanzas de orden divino. No es una recepción pasiva. Eso quiero que a todos nos quede claro. Es una recepción activa. Vamos a decirlo así. Ustedes, como estudiantes de la Kabbalah, ustedes van a buscar activamente la recepción de esa luz, de ese conocimiento, de esa fuente, de esa sabiduría. Y al mismo tiempo, la divinidad, o si quieren llamarlo ustedes Dios, a mí no me gusta usar ya este nivel, el término Dios. Me refiero al nivel de la Kabbalah, o sea, no a mi nivel. Yo no tengo ese nivel, ni remotamente. También participa activamente en esa búsqueda. Ustedes buscan, y lo que llaman Dios, el Dios vivo, los está buscando también. Es un método de correspondencia, porque hay un método, a lo mejor ustedes han escuchado de este adagio de origen hermético, que no es la tradición de la Kabbalah, pero aplica muy bien. Lo que está arriba o lo que está abajo. Como es la sombra, así es la columna. Ustedes, a base de lo que conocen, por un estudio muy profundo del conocimiento, de lo que ustedes ya saben, por medio de un método, vamos a decirlo así, místico, incluso podría decir yo matemático en muchos sentidos, que es la Kabbalah, ustedes pueden aprender y entender y ver, aunque sea un atisbo, de lo que es el mundo de lo inmanifiesto o de lo que ustedes no conocen. Hablando un poquito más claro, esto es, pues esto, si se logra dar un curso ya más amplio de unas 4 horas, ya he platicado con Jovi al respecto, lo ampliaré. Según la tradición cabalística, el método cabalístico, el mundo, la emanación, lo que nosotros conocemos como existencia, nace de algo que es absolutamente desconocido para nosotros. Se le conoce como el Ain. La palabra Ain se puede traducir como nada, como no existencia incluso. Quizás incluso algunos lo traducen como caos. Por supuesto, eso no se refiere a que no exista, sino se refiere a que por medio del estudio de la mente, que es lo que hacemos todos nosotros, por medio del pensamiento, no lo podemos abarcar, no podemos llegar a él. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la idea de que la Kabbalah significa correspondencia se refiere a un acercamiento que podemos efectuar a ese mundo desconocido que es el Ain. Abajo inmediatamente del Ain hay otro velo que se conoce como el Ain Suf, que significa sin límites, ilimitado. E inmediatamente abajo, Ain Sof Aur, que significa luz ilimitada. Voy a continuar. Continuamos de acuerdo con qué es y qué no es la Kabbalah. Bien, hay 4 niveles de acercamiento a lo que son los estudios de la Kabbalah. La interpretación literal.
La palabra de donde se viene el Antiguo Testamento quiere decir Tanaj, Antiguo Testamento, así lo queremos ver. Las personas que no tienen una idea, que apenas se empiezan a acercar, que realmente no se molestan en sentir curiosidad, lo toman de manera literal. Por ejemplo, como quienes, como las iglesias evangélicas, sin echarle ningún pedrada absolutamente a nada ni a nadie. Seguramente dentro de todas las religiones, como todas son emanadas del mismo creador, hay luz y hay sabios y sabias también. Pero ciertamente el aspecto literal que hacen en las iglesias evangélicas y en otro tipo de religiones es de manera literal. Esto es importante. El estudio de la Kabbalah únicamente se basa en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. El siguiente nivel es un acercamiento alegórico. Se trata de usar, de encontrar enseñanzas morales, de encontrar enseñanzas de índole filosófico, y lo cual eso en muchos sentidos es absurdo. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, está lleno de ideas horribles, si se toma literalmente. Por ejemplo, hay en un momento Dios mandó a un oso a devorar a 40 niños que se burlaban de un hombre sabio. Ustedes lo han de haber escuchado alguna vez. Y no es la única, hay muchos. Los famosos salmos están llenos de ideas de venganza, de maldición. Hay una, no me acuerdo cuál es, que dice: arrancarás del vientre de la madre a los hijos de los enemigos de Israel. Eso es horrible. Por supuesto, la Kabbalah, no, la verdadera Kabbalah, no ni toma literalmente, ni mucho menos de manera alegórica. No hay manera de encontrar un acercamiento alegórico a frases de este tipo. Para poder entender ese aspecto de la Kabbalah, es necesario un acercamiento por la investigación. Tienen ustedes que buscar libros sagrados, el significado de del simbolismo, el estudio en particular de un diagrama muy importante que es del árbol de la vida, el estudio de las letras hebreas, de lo que significa cada letra, la práctica de la gematría también conocida, de la cual ya hablaremos más adelante, del Noctaricón y de un montón de otro tipo de nexos. ¿A qué me refiero? Voy a dar un ejemplo. Los que saben un poco de Kabbalah me van a entender tal vez un poquito mejor. Si no soy claro, una disculpa. Ustedes han hablado, el faraón, dentro de lo que es el Antiguo Testamento, aparece en muchas partes de la Biblia, pero el significado de lo que es el faraón cambia muchísimo respecto a una presentación o a otra. Por un lado está el faraón del Éxodo. El Éxodo, el de Moisés, el que quería retener al pueblo de Israel. Ese faraón, desde ese punto de vista, es un ser muy oscuro, es un ser constriñente. Y ya en un aspecto cabalístico es un ser lunar, un ser de Yesod, un ser que se refiere al mundo que estamos viviendo, un mundo de apariencias, un mundo relativamente superficial, un mundo caótico, el mundo de las 7 plagas. ¿Lo recuerdan ustedes? El otro es el faraón de la historia del patriarca José, el que conocen dentro del catolicismo o de las iglesias evangélicas como José el soñador, el que fue la mano derecha del faraón. Ahí el faraón no es una figura constriñente ni lunar, ahí el faraón es una figura solar, una figura tiferética, una figura que representa el estado de conciencia de alguien que se aprende a escuchar a sí mismo, que le habla en sueños. Esto es bien importante porque dentro del método de estudio de la Kabbalah, de lo que es la verdadera Kabbalah, por supuesto, nada es tomado al pie de la letra, y la historia que nos está hablando no es la historia de la humanidad en el sentido literal, es la historia de todos y cada uno de nosotros, de nuestros vicios, de nuestras imperfecciones, de nuestras dulzuras, de nuestros terrores, de nuestra muerte y de nuestra vida. El siguiente nivel es el estudio secreto. Es de aquel que ya alcanzó el don de la profecía. Por profecía no entiendan ustedes como el hacer predicciones, sino el que puede ver el pasado, el presente y el futuro de una manera integral, como algo uno, como un único. Uno, se dice en la Kabbalah, eso hablaríamos tal vez después en otro momento, para la Kabbalah, un cabalista, un sabio, alguien que tiene el don de la profecía, es alguien que puede verse a sí mismo y a Dios como uno. Eso es importante.
Voy a continuar. Vamos a pasar al punto 2, que es una breve historia de la Kabbalah. Le puse antes de Abraham Abulafia, que es un personaje histórico muy importante para la Kabbalah. Historia tradicional judía. Para la Kabbalah, para los cabalistas judíos, incluso los modernos, en algún momento dado, Moisés, que es la figura que está a su derecha, recibió de Dios los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos son precisamente la Kabbalah. Moisés se elevó a estados de conciencia que trascienden todo el mundo de la dualidad, todo lo creado, todo el pasado, todo el espacio, todo el tiempo. Moisés llegó, escaló a ese nivel, se comunicó, digámoslo así, con Dios, o mejor dicho, con las esferas circundantes a Dios, y de esa manera fue iniciado en los misterios de la Kabbalah. Después Moisés baja y lo transmite al gran patriarca, lo transmite a su yerno, y así de generación en generación hasta los cabalistas modernos. Según esta historia, pues la Kabbalah es emanada por el pueblo, para de Dios, para el pueblo elegido de Dios. O sea, el pueblo de Israel. Realmente yo no estoy de acuerdo con esto. Hay la historia moderna, la historia real, dice otra cosa. Para empezar, los judíos fueron esclavos. Eso sí es históricamente demostrado, fueron esclavos de los persas, fueron esclavos de los egipcios, estuvieron en contacto con pueblos sumerios, que es bien importante porque esos son pueblos semíticos. Esa es la verdadera historia del pueblo de Israel. Y ellos llegaron a través de toda esa comunión, de la comunión con los sabios de Egipto, con los sabios de Mesopotamia, con los sabios de Persia y con otros pueblos, eso incluye a los griegos y posteriormente al Imperio Romano, llegaron a un conocimiento, sintetizaron un conocimiento de lo mejor que ellos entendieron. Para mí, así nació la verdadera Kabbalah. La Kabbalah moderna, como la conocemos, aproximadamente debe haber nacido más o menos entre el año 1100 y el año 1200, más o menos. Después de nuestra era, después de Cristo. ¿Qué tipo de tradición tenían los antiguos judíos? Vamos a hablar ahorita del tipo de tradición que tenían los pueblos judíos, más o menos en la época del Imperio Romano, un poquito antes. Esa tradición se llama la Merkabá. La palabra Merkabá significa ruedas, carros de fuego, también algunos lo traducen. La Merkabá era un método de meditación por medio de cierto tipo de meditaciones de las cuales no se conoce realmente mucho ahorita, se podía escalar de esfera en esfera en esfera hasta alcanzar el conocimiento de lo que nosotros llamamos divinidad. Ese era básicamente el estudio que se hacía en ese entonces. Y ese sería el antecedente directo de lo que es la Kabbalah. Era un tipo de estudio más bien místico, es un tipo de estudio que tendría más bien que ver con si los que saben un poco de esto a lo mejor me captarán, con los sufís. Estos hombres son hombres sabios, hombres santos que bailan y en esos estados de baile alcanzan estados alterados de conciencia. Más o menos tiene que ver con eso. Llegamos a Abraham Abulafia, es un judío español de la época que estaban gobernando los musulmanes de una buena parte de España, nació en Zaragoza, vivió más o menos entre 1240 y 1291, si no me falla bien la memoria. Este hombre, Abraham Abulafia, fue el primero que en punto número 1 interpretó la Kabbalah no en sentido literal. Bueno, no la Kabbalah, la tradición secreta de Israel. Realmente la Kabbalah, como la conocemos, nació con él, en más de un sentido. Él fue el primero en hacer un acercamiento no solo a lo que es el Antiguo Testamento, sino a un libro muy importante, dos libros muy importantes, uno de ellos es el Zohar y el otro es el Sefer Yetzirah. Hablaremos tal vez en su momento un poco de ambos libros. Es bien importante esta persona, porque él fue el que pudo transmitir, poner, vamos a decirlo así, de una manera más clara, un poquito más clara, no tan críptica, no tan enredada, lo que significa la verdadera tradición de Israel. Déjenme les leo algo, es algo muy breve y tiene que ver un poco con el salto de la Merkabá
a la interpretación de Abraham Abulafia. Sus caballos son corceles de oscuridad, corceles de la sombra mortal, corceles de tiniebla, corceles de fuego, corceles de sangre, corceles de granizo, corceles de nube. A esto se refiere a los problemas por los que va a atravesar la mente al momento de acercarse, al hacer este tipo de imitaciones y poder alcanzar esos aspectos, esos estados alterados de conciencia. Por estados alterados de conciencia no entendamos un aspecto como de viajes astrales o de los que son inducidos por cierto tipo de sustancias, sino se refiere a estados de éxtasis en los que es necesario vencer de alguna manera a la mente, a los pensamientos, a las emociones, a los deseos sexuales, a las preocupaciones del mundo mundano, valga la redundancia. Y a eso se refiere todos estos corceles de tinieblas, de fuego, de sangre, de granizo y de nube. Todos los maestros que desciendan a la Merkabah ascenderán de nuevo y no sufrirán ningún daño, aunque vean todo lo de este palacio. El palacio se refiere precisamente a una concepción anterior a lo que se refiere a lo que ahorita conocemos como el árbol de la vida. Ellos no tenían una referencia al árbol de la vida, sino se referían al palacio. De ese aspecto del palacio es que Abraham Abulafia dedujo lo que conocemos ahora como los 10 sefirot. Vamos a continuar. Ahora, después de Abraham Abulafia, hay un nuevo cabalista, vivió más o menos 200, 300 años después, Isaac Luria. Isaac Luria vivió en el Imperio Otomano, más o menos nació en el 1530, 1570 y tantos, no recuerdo del todo. Isaac Luria fue un cabalista otomano, un cabalista que vivió en el Imperio Otomano. Este hombre fue el autor de la cábala moderna. Es el que hizo la primera vez que se tiene constancia de un diagrama que es de suma trascendencia, que es el que está a su derecha, Keter, Shokma, Binah, Shesed, Geburah, Tifaret, Nexa, Ot, Yesod y Malkut. Esto se conoce como el árbol de la vida. Los que ya conozcan este árbol se darán cuenta que es ligeramente diferente. Este es el primer árbol que diseñó Abraham Abulafia, más bien en su escuela, propiamente no se tiene constancia que haya sido él, pero él lo menciona dentro de sus estudios. De alguna manera, él es el padre de la cábala moderna. Cábala cristiana y cábala judía. Entramos al Renacimiento. Estamos hablando de Europa. Acababa de caer, estaba cerca de caer el Imperio Bizantino, por lo tanto, muchísimos hombres sabios y seguramente mujeres sabias, aunque la historia injustamente las ha olvidado a la mayoría, se fueron a lo que es Europa y dieron comienzo con su conocimiento y sabiduría a lo que es el conocido como Renacimiento. Los sabios del Renacimiento, ellos no sabían, o sea, no tenían conocimiento de estas escuelas. Lo mencioné hace unos minutos. Los cabalistas tenían sus propias escuelas, sus propias sociedades secretas, vamos a decirlo así, en donde se estudiaba de manera clandestina la cábala. No tanto porque habría que esconderse, en el caso de la Europa con su Inquisición, sí, pero en el caso de los árabes eran mucho más tolerantes, ahí no había que esconderse, sino que este tipo de estudios no es para cualquiera. Quiero que guarden esto de todo lo que estoy hablando. Me gustaría que se quedaran con esto. Las ciencias ocultas, entre ellas la cábala, no son ocultas porque haya que cubrirlas, o ocultarlas, sino son ocultas porque es un estudio de nosotros mismos, es una búsqueda, un clavado que nos echamos al interior de nosotros. En ese sentido, es porque la cábala y otras ciencias ocultas tienen que estar así, ocultas, a cubierto de toda indiscreción profana. Bueno, resulta que estos sabios no sabían de la cábala, les habían llegado algunos libros, el Sefer Yetzirah ya estaba impreso, el Zohar y otros más o menos por el estilo, el Briá y algo así. Pero no lo entendían porque no estaban en comunicación con las escuelas tradicionales de cábala. Entonces ellos intentaron, de acuerdo con sus conocimientos, intentaron interpretar la cábala y por supuesto adaptarla a su misticismo, el misticismo cristiano, la idea del Dios Jesús, del Espíritu Santo, lo que ustedes seguramente ya conocen. Del lado izquierdo ustedes pueden ver un diagrama del árbol de la vida. Aquí está un diagrama más o menos
no canónico, no el común, hay una figura de Cristo y aparece una relación en que cada uno de los órganos de los miembros de Cristo lo relacionan con un sefirá, ya hablaremos después de eso qué es, un sefirá del árbol de la vida. En particular, ustedes pueden ver aquí un sol y apunta a su corazón. Esa es una interpretación, es una idea muy parecida a lo que en Kabbalah se le conoce como el Adam Kadmon, que es la figura que está del lado derecho. Adam Kadmon es algo así, si quieren hacerle una traducción o más bien una interpretación, es un ser humano arquetípico. En medio aparece el tetragramatón, se lee así, Yod, Yod-He, Yod-He, Bau, Yod-He, Bau-He, y hasta abajo, Yod-He, Shin, Bau-He. Yod-He, Bau-He, de lo cual hablaremos un poco más al final, es el conocido como tetragramatón. Se traduce como todo lo que fue, es y será. Así es la traducción literal que le hacen los cabalistas, tanto antiguos como modernos. Se dice que es el nombre de Dios de 4 letras, sería el famoso Jehová, eso lo han escuchado, y los cabalistas cristianos decían que si le agregaban la letra Shin, decía Yeshua o Jesús. Eso es falso. Definitivamente no, el nombre Jesús no se escribe de esta manera, pero ellos querían darle este sentido místico. La cábala cristiana aún existe, no ha desaparecido. Muchos de los cabalistas modernos que yo he estudiado son cabalistas cristianos. A mí no me simpatiza personalmente la cábala cristiana. En su momento les voy a decir por qué. Sin embargo, la he estudiado y algo de ella la conozco. Prefiero un poquito la cábala judía porque voy a adelantarles un poquito. Porque de acuerdo con el estudio de la gematría, que es la transliteración de números, de letras a números, no cuadra, no encaja, no soporta ese análisis. Hablaremos un poquito más al respecto. Ahora hablamos de la teosofía. La dama que aparece a su izquierda es Madame Blavatsky. Seguramente ustedes la han escuchado de ella. Abajo, en medio, aparece el signo de la sociedad, el símbolo, mejor dicho, de la sociedad teosófica. A lo mejor ustedes no sé si no la han visto, hasta arriba aparece un signo que significa Om o Aum, que es la palabra más importante por el que fue creado en el universo para los hinduistas. Luego aparece una suástica o esvástica. Esta esvástica era un símbolo muy importante para el budismo. Aparece un Ouroboros, esta figura que es serpiente que se muerde la cola, un Magen David, un escudo o estrella de David, un hexagrama, y una figura que tiene más bien un lingman, que tiene más bien un origen egipcio. Y al de su lado derecho aparece un árbol de la vida con atribuciones de los sefirás, de los diversos estados del árbol de la vida, con chakras del hinduismo. ¿Qué es lo que pasó con la sociedad teosófica? En la sociedad, Madame Blavatsky es una mujer que viajó mucho. Hizo viajes a Rusia, ella era rusa, a la India, a México, cosa interesante, a muchos países. Ella no entendía la Kabbalah. La verdad, los secretos, los misterios de la Kabbalah aún seguían velados, muy, muy velados. Entonces intentó entender esos misterios utilizando unos que eran mucho más abiertos, que eran los misterios del Antiguo Oriente. Gracias a Madame Blavatsky, se acuñaron varios nombres que a lo mejor lo han escuchado ustedes: la Gran Logia Blanca, las Logias Negras, Mago Blanco, Mago Negro, Camino de la Mano Izquierda, Camino de la Mano Derecha, etcétera, 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 etcétera. Hay un problema, no son 7 chakras, son más. De acuerdo de la escuela hay entre 9 y 12 chakras, hasta 13. Y no, o sea, sí es cierto. Yo respeto profundamente el sendero del hinduismo. Me parece que como sendero, como ciencia oculta, como estudio de nosotros mismos, de lo que realmente somos, es perfectamente válido. Pero no creo que sea correcto ser de esta manera tan ecléctico, mezclar tanto. Realmente, ciertamente sí hay ciertos parecidos.
Una vez que se estudian, pues son bastantes parecidos, pero no es lo mismo. El sendero es diferente. Incluso el sigilo que ella acuñó, que la Sociedad Teosófica acuñó, está mezclando diversas escuelas, diversas creencias y muchas de ellas contradictorias. Aún así, le debemos a Madame Blavatsky el haber popularizado, el haber abierto al mundo moderno todo lo que se sabe de ciencias ocultas. Y por supuesto, su esfuerzo pues dio frutos, como veremos a continuación. Hay algunos problemas. La señora Madame Blavatsky en sus libros, le he leído varios de ellos, en particular, si no me equivoco, no recuerdo si es de ella o de Annie Besant y si sin velo, creo que sí es de Madame Blavatsky. En particular de esos libros, ella tenía la pésima costumbre de fusilarse párrafos enteros de otros autores sin dar crédito. Y eso está demostradísimo. Aún así, pues le damos su lugar. Llegamos a la cábala moderna. Todas estas personas que aparecen aquí, estoy seguro que la lista es incompleta. Pueden reclamarme si falta alguno. No me sé todos, no he leído a todos, pero yo creo que todas estas personas, estas 5 personas, son sumamente importantes para el estudio de la cábala moderna. Empezamos por MacGregor Matters. MacGregor Matters fue el fundador de una sociedad secreta de carácter iniciático y mágico llamada la Aurora Dorada o Golden Dawn. Es muy famosa, muy conocida. Y el señor estudió la cábala a profundidad. En particular estudió la cábala práctica, en otras palabras la llamada magia ceremonial, de la cual no voy a hablar en este momento. Y su sociedad es sumamente importante para el despertar del ocultismo en Occidente. De hecho, 3 de sus discípulos de su escuela son Aleister Crowley, Dion Fortune y Paul Foster Case. El único que no es cierto, Paul Foster Case y Dion Fortune eran básicamente cabalistas cristianos, y el único que es más o menos reconocido por los cabalistas judíos es Aleister Crowley. Aleister Crowley es muy conocido, a lo mejor lo han escuchado, aquí está con sus atuendos de la OTO, Ordo Templos Orientalis, era masón grado 33, de hecho todos los que están aquí, excepto Aryeh Kaplan, todos fueron masones de altos grados. Y Aleister Crowley estudió la cábala a niveles súper profundos, al grado que de sus estudios, muchos cabalistas judíos modernos los toman como referencia, y es el único. Dion Fortune fundó la Sociedad de la Luz Interior, una discípula de la Golden Dawn, una maga ceremonial, así como MacGregor Matters y Aleister Crowley. Tiene el libro que a mí en lo personal me permitió acercarme a la comprensión de lo que es la verdadera cábala. Lo citaré al final, lo menciono ahorita, la cábala mística. Es muy importante. El otro señor, Paul Foster Case, él fundó una sociedad iniciática, se llama BOTA, Builders of Aditum, Constructores del Aditum. Es una serie de lecciones por correspondencia. Básicamente el BOTA es una Golden Dawn en la que se quita la mayor parte de la magia y se deja solo el aspecto meditativo. Pero a Paul Foster Case, en sus lecciones, que todavía existe su grupo secreto, bueno, no es secreto, iniciático, BOTA, son lecciones que se transmiten por correspondencia. Yo me tardé, porque yo pertenecía a BOTA, me tardé 9 años estudiando a este señor, de lo cual no me arrepiento nada. Creo que fueron los mayores años de mi vida en el sentido ocultista, y el señor en particular da las claves para entender la relación del tarot y la cábala. Y una vez que se estudia, pues es innegable. El señor Aryeh Kaplan, él un rabí judío, un maestro del judaísmo, murió muy joven, pero creo que de los cabalistas modernos judíos es el más brillante, es el más lúcido. Yo se lo recomiendo ampliamente estudiar sus libros. Es el único que, por lo que he visto, enseña muy claramente bien a entender el Sefer Yetzirah. Es uno de los libros grandes, claves de la Kabbalah. Vamos a proceder al estudio de la Kabbalah. Voy a abarcar nada más 2 aspectos. La Kabbalah dogmática, que es el estudio de su simbolismo, la Kabbalah meditativa. Hay otra cábala que es la cábala práctica. Esa no la voy a tocar porque tiene que ver con la magia. Empecemos por el árbol de la vida. El árbol de la vida es ese diagrama
que está a su derecha, son 3 columnas. Ahí dice masculino, femenino, la de en medio es el equilibrio. Tiene 10 sefirás: Keter, Shokma, Binah, Shesed, Geburah, Tifaret, Nexa, Od, Yesod y Malkut. El diagrama del árbol de la vida es un diagrama dialéctico. Es un diagrama de polaridades que se sintetizan. No estoy de acuerdo con el título masculino o femenino. A mí me gustan más los términos arcaicos o antiguos, mejor dicho. Para mí, lo que dice masculino, para mí es el pilar de la caridad o del amor, y el otro femenino es el pilar de la severidad, y el que dice equilibrio para mí es el sendero del medio o la columna del medio. Para mí básicamente es esto. ¿Qué es el árbol de la vida? Dice la Kabbalah, solo hay 3 cosas vivas: el Dios vivo, las aguas vivas y el árbol de la vida. El árbol de la vida se hace referencia. Ustedes deben recordar que según la mitología judía y cristiana, en el cielo solo hay 2 árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida es su aspecto psíquico, es su aspecto espiritual, pero no solo de ustedes, el de todo. Todo en el universo está, según la tradición cabalística, modelado o hecho de acuerdo al diagrama del árbol de la vida. Permítanme. Disculpen. Continúo. Todo absolutamente. Hay 22 senderos. Son estas rayitas amarillas que conectan cada uno de los sefirás. Cada uno de estos senderos es muy importante porque sintetiza cada uno de los sefirás. Los sefirás tienen atribuciones elementales y o planetarias, o sea, astrológicas. Así, por ejemplo, Keter está por encima, es la corona porque está muy por encima de todas las cosas, está en comunicación directa con el Ain Sofaur, es un punto de expresión único de la primaria voluntad. El Sefirá Chokmah es la sabiduría, se le conoce como la esfera de las estrellas fijas. Por estrellas fijas no se imaginen las estrellas que ustedes ven en el espacio. Se refiere a las ideas vivas. Todo pensamiento, todo lo que fue, todo lo que es, existe ahí. Para la Kabbalah, todo está vivo. Todo es vida. No se habla de mi vida, tu vida, vuestra vida, la vida. No existe la muerte. Todo es una vida universal y reside en Chokmah. En Binah el entendimiento es la raíz de las formas, y los que sepan de astrología me entenderán mejor, les caerá más el 20, mejor que a mí seguramente. Tiene que ver con Saturno. Saturno es el que da la forma y también es el que da la muerte. Por supuesto, una forma implica un término también. Binah se refiere a un aspecto más bien, ¿cómo decirlo así? Matemático, arquetípico, primigenio de lo que nosotros llamamos existencia o forma. Chesed, ahí dice amor, se refiere a Júpiter. Geburah, a Marte. Tiferet, al Sol. Nexaj se refiere a Venus. Jod, a Mercurio. Yesod, a la Luna, y Malkut, al reino, o mejor dicho, a los 4 elementos, al mundo físico. Los cabalistas atribuyen a cada uno de estos sefirás aspectos de su cuerpo, en su momento, de lo cual podemos hablar y deberemos hablar. Por decir algo, Tifaret es el sol, Yesod es su zona genital, Malkut es el cuerpo físico entero, Keter, Chokmah y Binah juntos, sobre todo la relación Binah-Chokmah, tiene que ver con la garganta, bien importante. Ahí hay un sefirá que no es, que se le llama Da'at, que significa conocimiento. No se pinta y no se debe pintar. Keter, corona, tiene que ver literalmente con la mollera, con lo que está hasta arriba. Si se toca su cabeza, eso tiene que ver con Keter. Pero no solamente con su cuerpo físico, tiene que ver con estados psíquicos, con estados psicológicos, con aspectos teológicos, tiene que ver con todo en el universo. Este es otro diagrama del árbol de la vida, ya lo habíamos visto, aquí está más expresado, es un diagrama más tradicional, de las escuelas judías, cabalistas judíos. La mayoría de las escuelas cabalistas judíos usan el primero, pero se los quería mostrar porque no solo hay diagrama del árbol de la vida, hay otros que no les voy a presentar, pero este también lo conozco.
Y este es uno muy moderno con el cual no estoy de acuerdo. Aquí aparecen algunos aspectos de los que mencionamos antes. Si se fijan ustedes, hasta arriba, dice la Ein Sof, Ein Sof Aur. Y aquí correctamente para mí este es más claro, así como en círculos, que se puede ver que de ellos emana Keter. De la Ein Sof Aur se le conoce como la existencia negativa, pero realmente es la existencia positiva desde la perspectiva de la divinidad. Pero para nosotros es negativa porque no sabemos absolutamente nada. El mundo de lo divino para los cabalistas es un mundo de la no dualidad. No existen dualidades. Aquí todo existe, todo es dualidad. Vida, muerte, placer, dolor, juventud, vejez, hombre, mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quieran ustedes. Hay que reflexionar un momento y nada más y nos daremos cuenta que es así. En el mundo que es por encima de Da'at, o sea, Binah, Shokma, Keter, y por supuesto lo de la In, se refiere al mundo divino. Ahí no hay dualidades, ahí son aspectos meramente arquetípicos, son los modelos matemáticos de lo que va a ser lo que llamamos existencia. Aquí pintan a Da'at y además les pone que no se debe pintar porque no es un sefirá, y además le ponen atribuciones planetarias. Aquí creo que le pusieron Neptuno, aquí le pusieron, creo que está Plutón y aquí está Urano. No estoy de acuerdo. Es un diagrama muy moderno, creo que violenta el significado correcto de lo que es el árbol de la vida. Letras hebreas. Habíamos mencionado unas atrás que había estos senderos, los que unen cada uno de los sefiras. Si los cuentan, hay 22. Cada uno de esos 22 senderos se corresponde con una letra hebrea. En Kabbalah, el estudio de las letras hebreas es bien importante, porque además cada una de las letras tiene un significado. Por decir algo, muy rápidamente, Aleph es buey. ¿Por qué buey? Aleph no es un toro, es un buey. Esto es un toro castrado. ¿Por qué un toro castrado? Porque la cultura nació por la agricultura, por el dominio de las fuerzas de la naturaleza. Por eso el inicio es un buey. Y tiene un valor numérico que es 1. Y cada una de las letras hebreas tiene un valor numérico. En algunos casos tienen 2. No hablaremos en este momento de eso. Hay letras dobles, que se les llama así, letras simples y letras madres. 3 letras madres, 7 dobles y 12 simples. La letra Bet es casa y tiene el valor 2. La letra Gimel es camello y tiene el valor 3. Dalet, Hei, Bau, Sain, etcétera, etcétera, etcétera. Todas tienen un valor numérico. La letra más importante para los cabalistas es la letra Yod. Esta que está aquí abajo es la penúltima de la columna del lado izquierdo, la que tiene el valor 100. Yod significa mano, o mejor dicho, palma de la mano. Y se dice, es la que parece, si se fijan, parece como una flama, al menos a mí me lo parece, como una flama de una vela. Todas las restantes letras hebreas son letras yods de alguna manera deformadas. A eso me refiero. Gematría. La gematría, ¿qué piensan los cabalistas judíos? Un cabalista judío considera que de acuerdo con una letra, una palabra hebrea importante, algunos cabalistas cristianos se la quieren aplicar a otros idiomas y no vale. Solo aplica al alfabeto hebreo, que por cierto es un alfabeto sintético, es un alfabeto artificial. Nunca se habló, aunque lo digan los judíos modernos. En el Israel antiguo se hablaba arameo, no hebreo. Es bastante diferente, aunque se parezca. Por ejemplo, ustedes pueden transliterar o trasladar o interpretar numéricamente, asignarle un valor numérico a cualquier palabra o frase hebrea. Y si ustedes encuentran una palabra o una frase con el mismo valor numérico, tendrán significados espiritualmente similares. Eso es la gematría. Como ejemplo, un ejemplo muy sencillo, la palabra Javá, que se traduce como amor. Aleph, Hei, Bet, Hei. Cosa importante, en hebreo se lee de derecha a izquierda.
La primera letra a su derecha es Aleph, la segunda es Hei, la tercera es Bet y la última es Hei. Fíjense que hay dos letras que se parecen, esas son las dos Hei y cada una de ellas tiene un valor numérico. Aquí los estoy poniendo. Aleph tiene valor de 1, Hei 5, Bet 2 y la otra Hei 5. Si las sumamos, dan 13. ¿Cómo lo interpretaría un cabalista? Primero, el número 13 es el sendero que lleva de Keter a Tifaret, que se corresponde a la letra Gimel, que se corresponde a la luna, y aquí me faltó, a la carta de la sacerdotisa del tarot. Por lo tanto, la palabra amor tiene mucho que ver con eso, en particular con ese sendero. También hay otra palabra con la mismo valor gemátrico, la palabra Ashad o Achad, aquí pronunciándolo en español, que la pronunciación correcta es Ashad, o algunos dicen que Akad. A mí me parece más Ashad. Aleph, Ket, Dalet, que significa uno, unidad. Y también la palabra Sib, Saim, Bau. Son dos letras hebreas que significa gloria y esplendor. Cualquier persona que se haya enamorado o que esté enamorada o enamorado, entiende perfectamente bien que el amor tiene mucho que ver con la luna, se han sentido románticas o románticos, y con un sentido de unidad, porque uno quiere estar con el otro, con la otra, y que es una gloria, es un esplendor. Por supuesto, es la corona de todos el habernos enamorados. Uno de los sentimientos que no se pueden transmitir, que no se pueden definir, es el amor. De hecho, el amor, el sentirnos enamorados, nos lleva a un sentido de unidad, no solo con nuestra pareja, sino con el todo, en alguna medida. Por eso el 13º sendero que sube de Tiferet a Keter. Retrocediendo un poco. Aquí está Tiferet y aquí está Keter. Ese sendero que está ahí entre estos dos, entre el 1 y el 6, se refiere a la luna. En ese sentido, el amor nos acerca a la unidad. Decía en la Biblia, si no me equivoco, en el Nuevo Testamento, que Dios es amor. Este es un ejemplo de el método que los cabalistas usan por la gematría. Cábala meditativa. ¿Y qué es eso? Cábala es un tipo de magia. ¿Hay alguien que apague su micrófono, por favor? Gracias. La cábala no necesariamente es magia. Se puede aplicar para magia. Ciertamente sí, sí. De hecho, la magia ceremonial, que es la que yo practico, tiene su esqueleto en la cábala, pero no necesariamente se aplica para la magia. Más bien yo lo llamaría, es una especie, es un yoga, es un tipo de ejercicio, es un tipo es un método de autodescubrimiento. Una vez que ustedes aclaran, adaptan su cuerpo a su mente, su psique, su vida, de acuerdo con la Kabbalah, ustedes van a darse cuenta, curiosamente, que empiezan a hacer magia. Entremos con la Kabbalah meditativa. Tiene que ver un poco con lo que mencionamos hace un momento de la Merkabah. En la meditación, la manera correcta, una vez que ustedes ya dominan el árbol de la vida, que entienden lo que son las letras hebreas, que practican la gematría, que se los digo, son grandes ejercicios. Si lo hacen, nunca se van a arrepentir. Hay diccionarios de gematría, por supuesto, muchos. Yo tengo 2. Hay en internet incluso, pero eso no tiene ya valor. Lo que tiene valor es que uno mismo, una misma, haga estos ejercicios. Sí, fíjense que en esta figura de la Merkabah la encontré en internet, realmente no tengo mucho de conocerla. Tiene que ver, aparentemente es el Magen David, es el escudo de David, la estrella de 6 puntas, y hay un ser humano en medio. La meditación cabalística tiene mucho que ver con eso, equilibrar lo que está arriba con lo que está abajo, reconectarnos con la fuente. Ese es el significado oculto del hexagrama de David. Es bien importante la cábala meditativa. ¿Cómo se practica? Grandes rasgos de mencionarlo. Es complicada.
los métodos que más se practican tienen que ver con la permutación de ciertas letras hebreas, del sostenimiento concentrado en la imaginación de ciertas figuras que necesariamente tienen que ver con letras hebreas. Hay una meditación que conozco, no la he conseguido al 100, no. Encima de ustedes, formen una bóveda. En esa bóveda ustedes van a poner una a una cada una de las letras del árbol de la vida. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, de derecha a izquierda. En el sentido de las manecillas de reloj, bueno. Y después de que lo hagan, esa es la primera parte, ustedes van a conectar cada una de las letras hebreas con las otras. Entonces en su mente van a trazar una línea de Aleph a Bet, de Aleph a Gimel, de Aleph a Dalet, así hasta Taf. Luego, de Bet a Aleph ya no, ya existe, pero todavía falta una. De Bet a Gimel, de Bet a Dalet, hasta Bet a Tau. Tau es la última letra. Y así. Eso se le llama como cúpula dorada. Hacer eso es increíblemente complejo. Porque no se trata nada más de, no tienen, como en todo ejercicio correcto de concentración, no tienen que verbalizar, no tienen que repetir, este es Aleph, este es Bet, este es Gimel, etcétera, sino tienen que verlo, más que imaginarlo, en verlo. Apréndanse esto también. En las ciencias ocultas, imaginar es crear. No es un escudo para nosotros. Cuando alguien te dice estás imaginando, es una burla, o sea, no existe. No, todo lo que imaginamos lo estamos creando, existe de una forma, lo sepamos o no. Y si eres consciente, si eres un estudiante de las ciencias ocultas, no solo de la Kabbalah, esto es mucho más fuerte. Hay que tener mucho cuidado y mucha disciplina con lo que pensamos. El tarot y la Kabbalah. Permítanme. Siempre hubo mucha duda. Aquí tengo 3 ejemplos de tarot. El de la izquierda es el tarot de Papus. La carta Le Fou o Fou, no sé cómo se pronuncia, es francés, sería loco. La de en medio es el tarot de Teila, un tarotista francés del siglo XVIII. Y la de la extrema derecha es la fuerza, es el tarot de Paul Foster Case. Los que tengan tarot les recordará mucho, se parece muchísimo al tarot de White. Siempre se buscó, se creyó, se trató de relacionar el árbol de la vida con el tarot. ¿Cómo se hace esa relación? Hay 22 senderos, lo acabamos de mencionar. Entre cada sefira hay un sendero, por lo tanto hay 22. Además, hay 22 arcanos mayores del tarot, por lo tanto hay una correspondencia natural entre cada uno de los senderos con una de las cartas del tarot. Aquí yo les estoy, a mí el tarot que más me gusta desde el punto de vista filosófico, iniciático, voy a decirlo así, es el tarot de Bota, porque es el que yo estudié. Aquí son las 3 primeras cartas, el loco, el mago y la alta sacerdotisa. Aleph, Bet, Gimel. ¿Qué es el tarot? Según la obra de Paul Foster Case, son senderos. Y por supuesto, la figura, el símbolo que aparece en cada carta, en cada arcano del tarot, por supuesto está relacionado directamente, se le puede hacer una correspondencia con 2 sefirás. De hecho, lo sintetiza, los explica incluso. Así la carta del loco es una carta que arriba tiene un sol blanco que se refiere a Keter, abajo de él tiene montañas, que las montañas se refieren a Shogma, es donde están las ideas, están como congeladas. Acuérdense que el agua viene de las montañas. Y la figura que ahí aparece, el loco, que es un andrógino, no es ni hombre ni mujer, se refiere a nuestra superconciencia, lo que está por encima de nuestra conciencia. Es ese aspecto de la intuición. Seguramente ustedes la han sentido. La carta del mago. La carta del mago se corresponde al sendero que hay entre Keter y Binah. Acuérdense que Binah hablamos del entendimiento, hablamos de las formas. A eso se refiere esa mesa que tiene. Es formas aún abstractas. La magia es traer, es escoger las ideas del Dios vivo para traerlas a la realidad. Es lo que hace un mago. La sacerdotisa lleva
es el sendero que transmite, que viene de Keter a Tifaret, del punto único, de la corona, de lo que está por encima de todo, al sol. De su lado derecho es el tarot de Bota, está íntegro en todos y cada uno de los aspectos del árbol de la vida. Aquí puse 3 de los sefirás del lado izquierdo. Aquí está la corona, la sabiduría, el entendimiento, Keter, Shogma, Binah. 1, 2 y 3. Y aquí aparecen precisamente 3. Cada uno de los tarots, de los arcanos del tarot, de los arcanos mayores, está colocado correctamente en su posición del árbol de la vida. Si nosotros estudiamos, aún en el sentido adivinatorio, el significado de cada una de estas cartas, podemos tener un acercamiento iluminado de lo que realmente es el sendero al que se hace la correspondencia. Importante, la cábala judía no reconoce los tarots. El tarot no los estudia, no lo reconoce. De hecho, está peleado con ellos. Los cabalistas judíos tradicionales son muy cerrados, vamos a decirlo de esa manera, y pues no lo conocen, pero la verdad se pierden de mucho. Y esta es la última lámina. Este es el tetragramatón. Lo mencionamos hace un momento. Yod, He, Bao, He. Según los cabalistas, todo está hecho de acuerdo con este modelo. Yod, He, Bao, He. No es el nombre de Dios, es una metafórmula, es lo que está por encima de todas las cosas. Todo está hecho de acuerdo a esta fórmula. Esta fórmula representa al fuego, al agua, al aire y la tierra. No, obviamente no me refiero al fuego físico, me refiero a aspectos más psicológicos. Todos y cada uno, todo lo que sucede, todo lo que es, todo lo que fue, todo lo que será, está de acuerdo con esto. Se refiere también a los 4 mundos. Es muy importante este famoso Jehová. No es un Dios, nunca fue un Dios. Un verdadero cabalista no lo interpreta como un hombre de Dios, pero sabe perfectamente bien que es dentro de la Kabbalah lo más poderoso que existe y lo que su entendimiento da una gran comprensión. Su estudio da una gran comprensión, perdón. Para finalizar, una bibliografía básica que yo les recomiendo que estudien. Los libros de Ariel Kaplan, son muchos, pero 2 que en particular son muy importantes: Meditación y Kabbalah y Sefer Yetzirah. El Camino del Árbol de la Vida, 2 tomos de Eduardo Madirolas, ampliamente recomendado. Una enciclopedia cabalística de David Goldwyn, La Cábala Mística de Dion Fortune. Ese fue mi primer libro. El segundo que estudié más o menos a fondo, La Cábala Desvelada de MacGregor Matters. Después, si quieren un consejo, porque evidentemente esto, si alguno de ustedes ojalá les haya despertado la curiosidad de acercarse a esto, pues después seguiría El Camino del Árbol de la Vida, y ya que le echen más galleta a esto, pues síganse con los demás. Yubi, con esto terminaría mi presentación. Yo sugiero que si alguien tiene alguna pregunta, pues podamos pasar a eso. Una pregunta que le quiera hacer a Álvaro en este momento, pueden escribirlo en el chat o activar su micrófono. Adelante, es el momento, hablen o callen para siempre. Buenas noches, yo soy Miriam. Una pregunta. ¿Se podría decir entonces que la cábala es más filosófica que como lo que hoy se tiene contemplada, que es una magia como tal? Porque muchos estudian la cábala y es que dicen, es que yo estudio la cábala y por eso me va bien. No es así, ¿verdad? Entonces. Ya. Hay mucha superstición dentro de lo que es el estudio de la cábala. En particular, he visto que está singularmente manoseado es los 72 ángeles, 72 arcángeles o 72 nombres de Dios. Supuestamente cada uno de esos arcángeles, el estudio, el recitarlo, el recitar en particular el salmo correspondiente, te va a dar algo. Cada uno de esos ángeles o arcángeles o nombres de Dios o espíritus o como le quieras poner, te va a transmitir según la superstición, te va a traer riqueza, te va a dar dinero, te va a dar salud, te va a dar, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número 1. Sí es magia, sí se puede hacer como magia, pero antes de ser magia, tiene que ser filosofía. Y después tiene que ser psicología. Tú tienes que hacer la cábala parte de tu sangre
parte de tu carne. Eso es lo primero. Y eso se alcanza no de inmediato. 2, uno no puede tomar para sí. Si tú necesitas salud, le puedes pedir a alguien que sabe de esto que te dé salud, y si sabe, sí te puede dar salud genuinamente, y tiene que ver con los 72 nombres de Dios. Pero ese maestro, ese sabio, ese estudiante de Kabbalah no la puede tomar para él mismo, como no la puedes tomar tú para ti. Esa es una trampa de la Kabbalah. Quienes creen que van a conseguir milagros utilizando los nombres de Dios, no saben. Y quien lo promueve o vende o lucra con eso es un charlatán. No sé si con esto respondo tu pregunta. Sí, está bien, gracias, porque al final de cuentas es una filosofía y se ha prostituido como tal, ¿no? Exactamente. Y entonces, lejos de quedar claro, porque yo también tengo un poco una noción, no el conocimiento, obviamente mis respetos para ti, pero es muy extensa y como lo acabas de decir, no basta ni 6 meses. Yo creo que no sé cuántos años tengas tú, pero es extensísima, y entonces es por eso que yo preguntaba, porque ahora las cartas de los 72 nombres de Dios igual están así, pero realmente yo tenía también mis dudas, ¿no? Como que me generaba cierta duda, muchas preguntas, ¿no? Sí. Pero con tu respuesta me quedó bastante clara y muchas gracias. No, de qué, Miriam. Gracias a ti. ¿Alguien más? Álvaro, te pusieron aquí en el chat, te voy a leer lo que te pusieron. Amael preguntó, ¿se usan y se hacen los sigilos con los cuadros de Camea, con la gematría, verdad? Sí, pero tienes que entender lo que estás haciendo. Ahora, yo lo considero peligroso. Sí sé cómo se hacen los cuadros, sí se hacen cómo son los sigilos. Hay varias cameas. ¿A qué me refiero? Cada uno de los sefirás tiene su propia camea. En particular, los que se usan son de Binah a Yesod, de Saturno a la Luna. Entonces tendrías que buscar, y eso implica hacerlo tú, no buscarlo en internet, porque ahora es muy sinónimo. Hice una investigación y lo que hicieron es googlearlo. Eso no es investigar. Tendrías tú que, respetando la gematría del sefirá, encontrar las letras correctas, las palabras, las frases correctas, de acuerdo a lo que tú quieres hacer. Veo que estoy hablando que alguien ha leído de esto. Supongo que sabes un poco de magia o quieres aprender algo de magia. Ten mucho cuidado. Si lo haces mal, puedes obtener exactamente lo contrario que estás pidiendo. Yo te sugeriría que estudiaras y lo hicieras con mucho cuidado. ¿Algo más, Yubi? Sí, escribieron. Leo Ríos puso, ¿tiene que ver algo con la medalla de tetragramatón? El tetragramatón la medalla de tetragramatón la hizo un señor, un ocultista francés llamado Eliphas Levi. El tetragramatón básicamente es una síntesis de todo lo que él sabía de magia, de alquimia y de Kabbalah. Ciertamente hay mucho de Kabbalah ahí, muchísimo de hecho. Y para entenderla, pues habría que estudiar algo de Kabbalah. Tiene aspectos alquímicos, aspectos astrológicos, tiene de todo. Es un gran símbolo, aunque en rigor, estrictamente hablando, no es cabalista. La palabra tetragramatón es el nombre de Dios de 4 letras. Es lo que acabamos de enseñar. Este es el famoso tetragramatón en sentido estricto. Curiosamente, los cabalistas judíos son muy canónicos en cuanto a las palabras que usan. Pero este término tetragramatón, que no es hebreo, es griego, les gustó y lo están utilizando. Tiene que ver, sí y no, no es estrictamente cabalista, pero sí, el hombre que lo hizo, ese diagrama, ese símbolo de esa estrella de 5 puntas que te protege de todo mal, sí sabía de Kabbalah, definitivamente sí. ¿Algo más, Yubi? Sí, te escriben aquí. Dice Alan Campos, maestro, ¿qué opinas del doctor Hurtak y la Academia de la Ciencia Futura y lo que enseñan ellos acerca de la Cábala? No lo conozco, pero te puedo decir esto. Ahorita está muy de moda. El problema del internet es que te da la sensación que sabes. O sea, el prender un video, el bajar un libro
o muchos libros. Tú puedes tener una biblioteca en tu celular, de verdad, en tu computadora. Pero si no los estudias, no solo leerlos, estudios como libros como los que hablan de la Kabbalah, no son para leerse, son para estudiarse, son para practicarse, son para que sean parte de tu carne y de tu sangre. De las personas estas de la Academia de la Ciencia Futura no sé nada. Sinceramente, yo soy más ortodoxo. Yo aprendí esto cuando no había internet, cuando todo era por correspondencia, y los libros que yo leí de la Kabbalah, que realmente no son muchos, los estudié, eso sí te puedo decir, a conciencia. No te voy a decir que soy un cabalista, sería un mentiroso, pero de que lo he leído, lo he estudiado, lo he estudiado. Yo te sugiero, antes de irte a una academia, a un lugar donde te enseñen y te cobren por esto, así directamente, porque son cobros no tan baratos, por lo que he sabido, pues primero fíjate quién es. Y que sea nada únicamente un complemento a tus estudios. Tú métete a estudiar la Kabbalah por tu cuenta, bájate libros, busca libros, mejor aún compra libros. Es muy fácil bajar un PDF ahorita, pero no olvides que las personas que hicieron los libros, pues de algo viven. Una manera de agradecerle su conocimiento, su sabiduría, es comprando el libro. Yo te sugiero, más que bajar libros, cómpralos y estúdialos a conciencia. Más que buscarte un maestro por internet, hay varios, hay algunos que más o menos te puedo decir que te podría recomendar, no los voy a mencionar, eso te lo dejo a tu criterio, pero de esta escuela que me dices en particular, no la conozco. Y el nombre de la ciencia futura me parece muy pretencioso, si te soy sincero. Yubi, ¿alguna otra pregunta? Sí, te ponen aquí, ¿cómo puedo aplicar, Iván de la Paz, cómo puedo aplicar la cábala en mi vida diaria? Entiendo el tarot, pero aún no veo cómo aplicar la cábala en el día a día. Si pudiera apoyarme con sus luces. Aplicarla, estúdiala. ¿Has practicado artes marciales? No, quizá sí, no lo sé. Olvídate de las artes marciales. ¿Sabes tocar algún instrumento musical? Pasa algo curioso con las artes marciales, con la música o con cualquier disciplina física. Al principio es muy difícil y tú no le ves ventajas. Si practicas artes marciales, te va a doler. Te va a doler y mucho, o sea, dependiendo del tipo de arte marcial, y por muy cuidadoso que sea tu maestro, te va a doler. Pero conforme va pasando el tiempo, te vas a dar cuenta que tanto tu mente como tu psique, como tu espíritu, se empiezan a adaptar al tipo de disciplina que estás realizando. Y entonces ves los frutos. Estudiar de la Kabbalah la vida diaria, ¿para qué te sirve? Te sirve para todo. Simplemente vas a ver las cosas como realmente son y vas a suplantarlas por la aceptación engañosa de las cosas como aparentan ser. La realización es la percepción iluminada de las cosas como son, que suplanta la aceptación engañosa de las cosas como aparentan ser. Acuérdate de esto, quédatelo en tu memoria. ¿La cábala te sirve? Sí. Si estás pensando en si te sirve para obtener lana, si te sirve para ligarte a la novia, al novio, qué sé yo, para ganar dinero, para ti no. La verdad no. ¿Puedes ayudar a tus amigos? Sí, eso sí. Si lo buscamos un sentido desde el punto de vista práctico, pues es muy útil, pero tendrías tú que estudiarla. Yo te digo, hazlo, estúdiala, clávate ahí. Así como te clavaste el estudio del tarot y vas a descubrir por ti mismo que sí, de qué sirve, sirve. Otra pregunta, Yubi. Sí, te ponen aquí. Te pone Tere Vázquez. Muchas gracias por compartir su sabiduría. Luego Flor Mariana Ríos Jiménez te pone, yo tomé un taller de sanación cuántica con velas y el maestro nos decía que dijéramos esta frase, Aleph, Dalet, Lamet. Yo no, ¿a qué se refiere y por qué no los hacía utilizar? Ahora veo que es parte de la cábala. Nunca se me ocurrió preguntarle el por qué esta frase. Y una vez te voy a leer lo demás que me ponen. Carmen TR te dice que gracias por tu sabiduría y recomendaciones. Y Amael dice, no puedo poner las letras
de Yod He Bau He en una meditación o en la entrada de la puerta como protección. Listo. Yo no pondría el Aleph, Yod He Bau He como protección. Yo pondría el Oin Gibor y le pondría un pentagrama. Las letras Yod He Bau He no te sirven como protección. Es una metafórmula, es un modelo. Si lo entiendes a la perfección, te va a servir porque todo tu cuerpo, todo tu psique se va a empezar a adaptar, va a empezar a funcionar. En sentido cabalística estricto, tú ya funcionas de acuerdo con la metafórmula Yod He Bau He. De hecho, todo, de acuerdo con los cabalistas. Pero si quieres algo más, profeso, como protección, yo usaría el Oin Gibor. El Oin Gibor es el nombre de Dios en Geburah, en Marte. Tal vez después en el otro curso hablemos un poquito más al respecto. Sí, Yubi. Álvaro, bueno, me gustaría aquí comentarles a la audiencia, a las personas que han estado con nosotros, que pues tú fuiste quien me puso en el camino hace 20 años, entonces pues tú aquí cómo te podrían encontrar otras personas que quisieran aprender de ti y cómo te pueden encontrar, en dónde, redes sociales, teléfono, no sé, cómo te pueden encontrar. Que me busquen en internet. Déjenme ver dónde está el chat. Búsquenme en Facebook. Ok, y también quisiera comentarles a todos que el miércoles, perdón, que el 20 de mayo, vamos, ya les puso en el chat para que vean todos cómo lo encuentran en Facebook. Y también comentarles que el jueves 20 de 6:30 a 10 de la noche tenemos curso con Dominus Draco de Cábala. Va a ser una aportación de 298 pesos. Es simplemente algo simbólico. Ya vieron todo el conocimiento que tiene y como él se los comentó, pues es imposible ver todo de Cábala en un curso tan corto. Él tiene pues muchos, ya les platico, ¿no? 30 años y él no se autonombra cabalista. Entonces, bueno, pues están invitados todos. Mario, ¿algo que quieras agregar? Álvaro. Muchas gracias a todos por su paciencia. Espero que les sirva de algo. De verdad, genuinamente, yo lo que les puedo invitar a que estudien esto. O sea, de verdad, no se van a arrepentir jamás. Nunca. Por mi parte, pues nada más agradecerle a Álvaro, la verdad, súper interesante. Así como dicen que les encantó, yo también me encantó, estaba aquí nada más poniendo atención, olvidándome de lo demás. Muchas gracias. Ya saben, los que gusten, nos vemos el día jueves. Y pues bueno, ya les estaremos subiendo más información. Igualmente me voy despidiendo de todos los que nos estuvieron siguiendo en Facebook. Voy a ir terminando la transmisión en Facebook. Gracias por acompañarnos y también aquí todos los que están en Zoom. Gracias a todos. Les vaya muy bien. Álvaro, pues yo también muy agradecida es un honor que estés aquí en Atenea, es un honor escucharte y muy agradecida por todo tu conocimiento y pues por dárnoslos de esta forma y a mí me encantó. La verdad es que sabes que toda mi admiración y respeto y cariño para ti. Muchas gracias. Gracias, Jovi. Gracias, Mario. Gracias, Atenea. Muchas gracias de verdad por la oportunidad. Gracias, pues nos vemos todos, los esperamos el jueves, nos vemos Álvaro, Mario el jueves. Gracias, bonito inicio de semana.